Listo, jóvenes, entonces vamos a iniciar la clase correspondiente al área de tecnología informática. Debemos recordar entonces que esta área está compuesta por dos asignaturas, la correspondiente a la asignatura de manejo de ordenadores y la correspondiente a preparación tecnológica. Entonces, en el caso de manejo de ordenadores, la idea de desarrollar esas competencias para este año, este noveno de ustedes, es trabajar alrededor de las herramientas virtuales, el manejo de la información, las herramientas básicas del Office y algunas herramientas gráficas de tipo CAD. Teniendo en cuenta pues la situación, las herramientas de tipo CAD que hemos trabajado son más pocas o casi que ninguna, solamente la que alcanzamos a ver antes de que iniciara el proceso de pandemia, que fue la de SketchUp y nada más. Y la idea entonces es retomar para que ustedes tengan de pronto para el tercer trimestre algunos vistazos de cómo poder trabajar estas herramientas gráficas y qué tipo de usos y aplicaciones se les pueden dar. Sin embargo, para este segundo módulo le vamos a dar como más peso a preparación tecnológica, recordando que ustedes con Adrián pues habían trabajado el concepto de tecnología, hicieron de pronto después un bosquejo de todo lo que es el proceso tecnológico y cómo yo asocio a un objeto la identificación del mismo a partir de la necesidad que cubre, el por qué fue creado, para qué fue creado y cuál es el tipo de beneficio que tiene. Cuando nosotros hablamos de la creación de objetos, hablamos de que existe efectivamente un proceso tecnológico en el cual yo doy cuenta de diferentes elementos. Uno de ellos pues es la fabricación y la construcción del objeto. Y para ello pues queremos dar paso o vamos a dar paso al tema relacionado con lo que es la industria, entendiendo la industria como una actividad que tiene como propósito transformar las materias primas en productos elaborados o casi terminados utilizando una fuente de energía. Entonces es importante que de pronto rescatemos que cuando hablamos a nivel industrial hablamos de todos los procesos que tienen que ver con la elaboración de algún tipo de objeto o procesos en cadena de valor para la transformación de algún tipo de energía o materia. Concentrados entonces en el proceso ya de lo que es la construcción y la fabricación de un objeto, debemos tener en cuenta tres aspectos. Uno que es muy importante es el recurso humano. Dos, son las máquinas, equipos o herramientas que utilicemos. Y tres, es el tipo de materia prima que se va a utilizar y se va a transformar. En relación al primer aspecto, vamos a enfocarnos entonces durante este segundo trimestre a hablar sobre lo correspondiente a la seguridad industrial, que no es otra cosa que una disciplina a través de la cual nosotros establecemos algunos principios, leyes, criterios y normas con el objetivo de controlar los riesgos de accidentes y daños tanto en las personas como en los equipos y en la prima materia, en la materia prima que se utiliza. Para hablar entonces de seguridad industrial es importante que reconozcamos algunas definiciones y una de ellas es qué es un riesgo, entendido como la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia de que alguien o algo sufra un prejuicio o un daño. Los riesgos están divididos en 5 categorías. Pero antes de pasar a las categorías es importante tener presente siempre que el riesgo es la posibilidad de aparición y debe tenerse en cuenta la importancia de las consecuencias que puede acarrear el no tener en cuenta estos riesgos. Recuerden que para poder prever una situación, la idea es que a través de la seguridad industrial nosotros realizamos el análisis de los espacios y de las diferentes situaciones en las que está inmerso el personal para evitar o al máximo, los riesgos posibles. Encontramos entonces 5 tipos de riesgos: riesgos físicos, riesgos químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Importante que cuando estamos hablando de los riesgos, identifiquemos también el concepto de peligro, entendido como una fuente, situación o acto con potencial para generar daño en términos de daño humano, deterioro de la salud o en ambos. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de peligro, estamos hablando de la situación específica que se puede presentar frente a una actividad y lo que puede ocasionar riesgos a la persona o
al personal que esté desarrollando la actividad en específico. Para ello, pues hay que tener en cuenta que dependiendo del tipo de actividad que se desarrolle o el proceso, maquinaria y materia prima que se utilice, pues los procesos de seguridad industrial van a ir cambiando y los riesgos también se van a ir cambiando, van a ir siendo de acuerdo a la situación. También hay que tener en cuenta los espacios en donde se están realizando los trabajos, si son exteriores o interiores, y si tienen algún tipo de desplazamiento frente a los procesos que se realizan. Vamos entonces a arrancar con los factores de riesgo físicos, entendidos como aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como ruidos, temperaturas, altas temperaturas, ventilación, iluminación, presión, radiación y vibración que pueden actuar sobre el trabajador y que pues pueden producirle efectos nocivos de acuerdo a la intensidad y el tiempo de exposición. Estos riesgos físicos están encaminados al sitio donde está desarrollando la actividad y las condiciones con las cuales ese sitio pues debe cumplir para que no se tengan o no podamos minimizar al máximo los riesgos posibles. Están los riesgos químicos y se entienden que es un riesgo que va de la mano con el uso de sustancias químicas, las cuales pueden ser tóxicas, nocivas, inflamables, corrosivas, irritantes, explosivas y peligrosas para el medio, como los pesticidas y demás. Los riesgos químicos pues deben estar encaminados al uso de sustancias que dependiendo del sitio de almacenamiento, la forma en la que se usan y el proceso como tal en el que se implementan, pues se deben determinar los tipos de riesgos que pueden incidir allí. Están los factores de riesgo biológicos, que son un poco más grandes, son aquellos que tienen presencias de organismos o de sustancias derivadas de algún organismo y que se generan en una amenaza para la salud humana. Estos pueden venir de residuos sanitarios, muestras de microorganismos, virus, toxinas, entre otros, y generalmente pues estamos hablando de elementos tóxicos de mayor magnitud. Están los riesgos, los factores de riesgos ergonómicos, y son todos aquellos que están involucrados con la ejecución y la actividad en sí que debe realizar la persona dentro del proceso. Entonces, si es de fuerza, si es de movimiento, si por el contrario es muy pasiva la actividad, en fin. Debe tener en cuenta entonces todos aquellos elementos ligados a las condiciones de trabajo, a las condiciones de seguridad, dependiendo si es en altura, si es bajo el uso de algunas sustancias, en fin. Los derivados de las características del trabajo, es decir, aquellos factores que se pueden asociar a la actividad principal y la organización del trabajo, como yo determino algunos tiempos y dependiendo del tipo de esfuerzo que tenga que hacer, hago las pausas correspondientes. Y por último están los factores de riesgo psicosociales, que están encaminados más como a la disposición que se tiene como persona para realizar el trabajo y al trabajo en equipo que se puede realizar. Para la construcción del artículo, entonces nosotros vamos a iniciar haciendo una observación de nuestro entorno en casa, de nuestro hogar, y vamos a elaborar en una hojita de borrador un listado muy breve de cuáles son los riesgos que yo puedo encontrar relacionados, pues obviamente con los expuestos en clase, de acuerdo a las 5 categorías que se les presentaron. Entonces, si hablamos de riesgos físicos frente a instalaciones eléctricas, hidráulicas, las estructuras de sus casas, en fin. Cuando hablamos de riesgos químicos frente a la forma en la que se almacenan los diferentes insumos que utilizan sobre todo para la parte del aseo, desinfectantes, alcoholes, desmanchadores, clorox y demás, si tienen la suficiente ventilación, si sabemos qué tipo de sustancias no se pueden mezclar porque pueden llegar a ser inflamables. Frente a los riesgos físicos, si conocemos pues en este momento una persona que de pronto esté contagiada de COVID y que sea muy cercana, un riesgo físico
biológico, perdón, un riesgo biológico para nosotros también, de acuerdo al sector en donde estamos, es el relleno sanitario de Doña Juana, de acuerdo a ello, y el río que pasa por muchos de los barrios donde viven ustedes, sus estudiantes. Cuando hablamos de los riesgos ergonómicos, entonces vamos a especificar los correspondientes a la tarea que ustedes están desarrollando, y es el conectarse de forma virtual para recibir sus clases, si tienen un espacio cómodo, una silla, una mesa, donde puedan apoyar, o si están trabajando desde sus camas, en fin. Los riesgos psicosociales, entonces, de acuerdo a los tipos, el tipo de ambiente en el que ustedes están trabajando, si tienen que conectarse con su hermanita llorando, el papá trabajando en el otro lado, la mamá realizando los quehaceres del hogar, y todos estos ruidos en un solo espacio, o si por el contrario tienen un vecino muy ruidoso, muy vicioso, o diferentes elementos que ustedes encuentran y que puedan afectar y se convierten en un riesgo psicosocial para la actividad que ustedes están realizando en casa en este momento. Entonces van a hacer un listadito de ello, y con ese listadito vamos a trabajar la siguiente clase, que es el día martes a las 10 de la mañana nos vamos a encontrar, y con ella vamos a realizar un pequeño mapa de riesgos frente a la situación que tenemos en nuestros hogares. La segunda tareita que les queda también es que en una hojita vamos a empezar a hacer un escrito referente a la introducción que va a tener nuestro artículo. Y en la introducción nosotros no vamos a hacer otra cosa que contar cuál es el tema que vamos a trabajar, de qué se trata y cuáles son los conceptos previos que vamos a utilizar y por qué es importante trabajar este tema. ¿Listo? Van a hacer la construcción de mínimo 3 párrafos, cada párrafo con 5 renglones, 5 o 6 renglones, en donde ustedes describan brevemente con sus palabras y sin copiar de ningún lado. Aquí no viene ninguna referencia de ningún lado, la idea es que la introducción sea construida por ustedes mismos solitos, y con ella pues vamos a hacer un ejercicio de lectura y de correcciones de estilo la próxima clase. Deben tener en cuenta entonces, en este cuadrito se detallan algunos elementos para que vayan tachando ustedes en la construcción de su artículo: título, un pequeño resumen, la introducción, el cuerpo y el cierre. Deben tener presente que en la siguiente clase les voy a decir qué tipo de imágenes y gráficas vamos a utilizar y cómo las vamos a implementar en la construcción de nuestro artículo. Entonces, para la siguiente clase vamos a tener escrita la introducción y vamos a tener la lista de los riesgos que identificamos en casa. Próxima clase, el martes 21 a las 10 de la mañana.